¿Cómo afrontar las despedidas inevitables en la vida? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, su impermanencia y el impacto que tienen en nuestro viaje personal. Al igual que un tren que se detiene en diversas estaciones, la vida nos conecta con personas que solo estarán con nosotros por un tramo del camino. Algunas se quedan hasta el final, mientras que otras deben bajarse antes. La clave está en apreciar cada momento compartido y aceptar las despedidas como parte natural de nuestra existencia. Bienvenido a Sabiduría Budista, el espacio donde exploramos cómo las enseñanzas milenarias del budismo pueden iluminar nuestro día a día. Hoy hablaremos sobre la importancia de aceptar la impermanencia, el vacío que deja una pérdida y cómo podemos encontrar fortaleza en la soledad. Acompáñanos hasta el final para descubrir herramientas prácticas que transformarán tu perspectiva y te ayudarán a vivir con paz y plenitud. La naturaleza impermanente de la vida. El concepto de impermanencia es uno de los pilares centrales del budismo. Todo lo que existe está en constante cambio. Las estaciones, las relaciones, incluso nuestros pensamientos y emociones. Este principio no es una fuente de desasosiego, sino una invitación a apreciar la belleza de cada instante. Como decía Miyazaki Hayao, la vida es como un tren. Algunas personas se suben y permanecen solo por un tiempo, mientras que otras nos acompañan durante todo el recorrido. Cada encuentro tiene un propósito, y cada despedida, aunque dolorosa, nos enseña una lección valiosa. Cuando entendemos la impermanencia, aprendemos a vivir con gratitud. Cada momento se convierte en una oportunidad para conectar, disfrutar y dejar una huella positiva en los demás. Esta visión también nos ayuda a enfrentar el dolor de las pérdidas, recordándonos que incluso el sufrimiento forma parte del ciclo natural de la vida. El impacto de la pérdida de un ser querido, la pérdida de un compañero de vida, es uno de los eventos más desafiantes que podemos enfrentar. La conexión que se construye con una pareja a lo largo de los años es profunda y significativa. Cuando esa persona se va, deja un vacío que parece imposible de llenar. El hogar se siente frío, las rutinas pierden su sentido y el corazón se llena de tristeza. Pero ¿cómo podemos transformar este dolor en crecimiento? Misli, una mujer de 67 años, compartió su experiencia al perder a su esposo. Cuando mi esposo falleció, sentí que el mundo perdía su color. Las noches eran interminables y cada rincón de la casa me recordaba su ausencia. Sin embargo, al mirar nuestras fotos juntos, comprendí que él no querría verme atrapada en el dolor. Decidí que la mejor forma de honrar su memoria era vivir plenamente. El viaje de Misley nos muestra que, aunque el dolor es inevitable, no debemos quedarnos atrapados en él. La enseñanza budista del desapego nos recuerda que no podemos aferrarnos al pasado ni a las emociones negativas. Liberar estas ataduras no significa olvidar, sino encontrar la paz en medio del cambio. La soledad como espacio de transformación. La soledad, aunque inicialmente puede parecer desalentadora, tiene el potencial de convertirse en un espacio de autodescubrimiento y crecimiento personal. En el budismo, se considera que la verdadera felicidad proviene de nuestro interior. Cuando aprendemos a estar en paz con nosotros mismos, la soledad deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad para explorar nuestras pasiones, reflexionar sobre nuestras experiencias y cultivar nuestra espiritualidad. Para muchas personas mayores, la soledad llega después de la pérdida de un cónyuge. Este cambio puede ser abrumador, pero también es una invitación a reconectar con lo que nos da alegría y propósito. Dedicar tiempo a actividades que nutran el alma, como la meditación, la escritura o el voluntariado, puede transformar nuestros días en una experiencia enriquecedora. Herramientas prácticas para afrontar la soledad. Si estás enfrentando la pérdida de un ser querido,
o te encuentras en un periodo de soledad, estas herramientas pueden ayudarte a encontrar equilibrio y propósito. 1. Crea una rutina significativa. La estructura diaria nos da estabilidad. Dedica tiempo a actividades que disfrutes, como leer, caminar o aprender algo nuevo. 2. Practica la meditación. La meditación es una herramienta poderosa para calmar la mente y conectarte con el presente. Dedica unos minutos al día para enfocarte en tu respiración y repetir afirmaciones positivas. 3. Encuentra apoyo en la comunidad. Participar en grupos locales o actividades sociales te ayudará a construir nuevas conexiones y sentirte acompañado. Cultiva la gratitud. Al final de cada día, reflexiona sobre las cosas por las que estás agradecido. Este simple hábito puede transformar tu perspectiva. Estas prácticas no eliminan el dolor, pero te permiten enfrentarlo con serenidad y fuerza interior. El poder de la gratitud ante la pérdida. La gratitud es una herramienta transformadora que nos permite reenfocar nuestra energía y encontrar esperanza incluso en los momentos más difíciles. En lugar de centrarnos en lo que hemos perdido, la gratitud nos anima a valorar lo que aún tenemos, los recuerdos compartidos, las lecciones aprendidas y las oportunidades presentes. Como dijo Buda, la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente y más. Cuando practicamos la gratitud, fortalecemos nuestra resiliencia y abrimos la puerta a nuevas experiencias. Este cambio de perspectiva no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino que también nos permite conectar con los demás desde un lugar de autenticidad y amor. Reflexión. Transformar el dolor en crecimiento. La vida es un viaje lleno de altibajos, y las pérdidas son parte inevitable de este recorrido. Sin embargo, cada desafío es una oportunidad para aprender, crecer y descubrir nuestra fortaleza interior. En lugar de resistirnos al cambio, podemos abrazarlo como un maestro que nos guía hacia una vida más plena y consciente. Te invito a reflexionar. ¿Qué lecciones has aprendido de las despedidas en tu vida? ¿Cómo puedes aplicar esas lecciones para vivir con más gratitud y propósito? Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a nuestra comunidad dejando esta afirmación. Declaro con fe y gratitud que la salud, prosperidad y abundancia fluyen hacia mí y mis seres queridos. El universo recibe mis palabras y las transforma en realidad. Acompáñanos en la próxima sección, donde exploraremos cómo evitar la dependencia excesiva de los hijos y construir una vida basada en la autonomía, la fortaleza y la sabiduría. Sigue con nosotros para continuar este viaje de crecimiento personal. Evitar la dependencia excesiva de los hijos. ¿Es posible encontrar equilibrio entre la compañía de los hijos y una vida autónoma en la vejez? La conexión entre padres e hijos es una de las más profundas que experimentamos. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas dinámicas cambian, especialmente cuando perdemos a un compañero de vida. Es fácil caer en la tentación de buscar apoyo constante en los hijos, pero esta dependencia puede ser contraproducente tanto para ellos como para nosotros. El cambio en las dinámicas familiares. En nuestra juventud, criamos a nuestros hijos con amor y dedicación. Les damos lo mejor de nosotros, esperando que algún día puedan llevar una vida plena y feliz. Sin embargo, al llegar a la vejez, algunos padres sienten que es justo recibir el mismo nivel de cuidado y atención que ofrecieron en el pasado. Esto puede llevarnos a depender emocional y físicamente de ellos, especialmente después de la pérdida de un compañero. Aunque los hijos a menudo sienten una obligación moral de cuidar a sus padres, es crucial recordar que también tienen sus propias familias, responsabilidades y sueños. La convivencia prolongada o la dependencia excesiva pueden generar tensiones que afectan negativamente la relación. La señora Ha, de 65 años, compartió su experiencia tras la muerte de su esposo.
Inicialmente, decidió mudarse con su hija y su familia, pensando que sería lo mejor para ambas partes. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir diferencias en sus estilos de vida y expectativas, lo que generó conflictos. Reflexionando sobre esta etapa, la señora Ha dijo: aunque estaba rodeada de mi hija y mis nietos, me sentía como una carga. Decidí que lo mejor para todos era recuperar mi independencia y aprender a disfrutar de mi propia compañía. El impacto de la dependencia en los hijos. La dependencia excesiva puede ser agotadora para los hijos, quienes a menudo enfrentan múltiples presiones en su vida diaria. Trabajos exigentes, la crianza de sus propios hijos y la necesidad de mantener una relación equilibrada con su pareja son solo algunos de los desafíos que enfrentan. Si añadimos a esto la responsabilidad de cuidar a un padre dependiente, la situación puede volverse insostenible. En muchos casos, los hijos pueden comenzar a sentir resentimiento, lo que afecta la calidad de la relación. Esto no significa que no amen a sus padres, sino que la carga emocional y física puede ser abrumadora. Como padres, es importante reconocer estos límites y buscar formas de mantener nuestra autonomía, construyendo una vida independiente. La independencia no significa aislamiento, sino la capacidad de cuidar de nosotros mismos y tomar nuestras propias decisiones. Incluso en la vejez, es posible construir una vida llena de propósito y satisfacción, sin depender completamente de los hijos. Aquí hay algunas estrategias prácticas. 1. Establece una rutina diaria. Mantener una rutina estructurada nos da un sentido de estabilidad y propósito. Dedica tiempo a actividades que disfrutes, como la jardinería, la lectura o el ejercicio. 2. Conecta con la comunidad. Participar en actividades locales, como clases de arte o grupos de voluntariado, te permitirá conocer nuevas personas y fortalecer tu red de apoyo. 3. Desarrolla nuevas habilidades. Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Tomar clases de cocina, pintura o incluso tecnología puede ser una forma gratificante de mantener la mente activa. Cuida de tu salud física y emocional. Una buena alimentación, ejercicio regular y tiempo al aire libre son esenciales para mantenernos fuertes y felices. El budismo nos enseña que la verdadera fortaleza proviene de nuestro interior. Cuando cultivamos una relación saludable con nosotros mismos, somos capaces de enfrentar cualquier desafío con serenidad y confianza. El papel de la gratitud y la aceptación. Aceptar nuestra realidad y practicar la gratitud son pasos fundamentales para construir una vida plena. En lugar de centrarnos en lo que hemos perdido o en lo que no tenemos, podemos enfocarnos en las bendiciones presentes. Agradecer por la compañía de nuestros hijos, aunque no sea constante, y por las oportunidades de crecimiento que la vida nos ofrece, transforma nuestra perspectiva. Como dijo Buda, no hay camino hacia la felicidad es el camino. Este enfoque nos invita a encontrar alegría en el presente y a valorar cada pequeño momento de conexión, incluso si no es exactamente como lo imaginábamos. Historias de transformación. La experiencia de la señora Ha nos recuerda que la independencia no solo beneficia a los padres, sino también a los hijos. Después de mudarse de regreso a su hogar, encontró nuevas formas de llenar sus días. Se unió a un grupo de caligrafía y pintura, hizo nuevos amigos y redescubrió intereses que había dejado de lado durante años. Al reflexionar sobre su decisión, dijo: aunque al principio sentí un vacío, pronto me di cuenta de que esta nueva etapa era una oportunidad para reconectarme conmigo misma. Ahora disfruto de una vida plena y significativa, sin sentirme una carga para nadie. Este cambio de perspectiva es un recordatorio poderoso de que, aunque la vida puede presentarnos desafíos, siempre tenemos el poder de transformar nuestra realidad. El equilibrio entre conexión
y autonomía. Mantener una relación saludable con los hijos requiere equilibrio. Esto significa estar presentes cuando nos necesitan, pero también darles el espacio para vivir sus propias vidas. Aquí hay algunos consejos para lograr este equilibrio. 1. Comunicación abierta. Habla con tus hijos sobre tus necesidades y escucha las suyas. Esto ayuda a establecer expectativas claras y evitar malentendidos. 2. Respeto mutuo. Reconoce que cada generación tiene sus propios valores y prioridades. En lugar de imponer tus ideas, busca puntos de conexión. 3. Celebrar momentos juntos. Aprovecha las ocasiones especiales para fortalecer los lazos familiares, como cenas, viajes o actividades compartidas. 4. Fomentar la independencia. Anima a tus hijos a perseguir sus sueños y apóyalos desde la distancia cuando sea necesario. Reflexión de la segunda parte. La relación entre padres e hijos es un vínculo sagrado, pero como cualquier relación, requiere cuidado y equilibrio. Al evitar la dependencia excesiva, no solo fortalecemos nuestra propia autonomía, sino que también permitimos que nuestros hijos crezcan y prosperen. Te invito a reflexionar. ¿Cómo puedes cultivar una relación saludable con tus hijos mientras mantienes tu independencia? ¿Qué pasos puedes dar hoy para construir una vida llena de propósito y satisfacción? Comparte tus pensamientos en los comentarios y deja esta afirmación para fortalecer nuestra comunidad. Declaro con fe y gratitud que la salud, prosperidad y abundancia fluyen hacia mí y mis seres queridos. En la próxima sección exploraremos los riesgos y desafíos de buscar una nueva pareja en la vejez. ¿Es posible encontrar amor y compañía sin comprometer nuestra paz interior? Acompáñanos para descubrirlo. Los riesgos y reflexiones de buscar una nueva pareja en la vejez. ¿Es el amor en la vejez una oportunidad para sanar o un desafío lleno de riesgos? Perder a un compañero de vida puede dejarnos con un profundo vacío emocional y la necesidad de encontrar consuelo en alguien más. Sin embargo, la decisión de buscar una nueva pareja en la etapa madura de la vida no está exenta de complicaciones. Este proceso requiere una profunda introspección para asegurarnos de que nuestras decisiones nos conduzcan hacia la paz y la felicidad y no hacia nuevas dificultades. El deseo de compañía, necesidad o elección. La soledad puede ser abrumadora, especialmente tras la pérdida de un ser querido. Muchas personas sienten que encontrar una nueva pareja es una forma de llenar ese vacío y recuperar un sentido de normalidad. Sin embargo, es fundamental preguntarse si esta decisión proviene de un deseo genuino de conexión o de un temor a estar solos. El budismo nos enseña que el apego puede ser una fuente de sufrimiento. Si buscamos una relación con la esperanza de que alguien más solucione nuestras dificultades emocionales, es probable que terminemos enfrentando nuevas decepciones. En cambio, al construir una relación desde un lugar de plenitud y autoaceptación, podemos crear una conexión más auténtica y satisfactoria. Historias de segunda oportunidad. Lecciones aprendidas. La señora Fong, de 62 años, compartió su experiencia al pasar por 2 matrimonios. Después de enviudar a los 53 años, sintió que su vida carecía de propósito y decidió buscar una nueva pareja. Conoció al señor Liu en un grupo social y, atraída por su amabilidad y atención, aceptó casarse con él. Sin embargo, su segundo matrimonio estuvo marcado por conflictos relacionados con las responsabilidades domésticas y las diferencias familiares. Al principio pensé que el matrimonio resolvería mi soledad, pero rápidamente me di cuenta de que traía consigo nuevos desafíos. No estábamos preparados para aceptar nuestras diferencias y al final fue mejor separarnos, reflexionó la señora Fong. Su historia nos recuerda que, aunque encontrar una nueva pareja puede parecer una solución,
Es esencial abordar esta decisión con cautela y claridad. Los desafíos de los matrimonios en la vejez. El matrimonio, en la etapa madura de la vida, presenta una serie de desafíos únicos. 1. Hábitos y perspectivas formadas. Después de décadas de vida, todos desarrollamos rutinas y puntos de vista que pueden ser difíciles de conciliar con los de otra persona. 2. Conflictos familiares. Las dinámicas familiares, como la aceptación de hijos y nietos de ambos lados, pueden complicar la relación. 3. Diferencias económicas. La gestión de los recursos financieros y las expectativas relacionadas con ellos puede ser una fuente de tensión. 4. Expectativas desalineadas. Mientras que una persona puede buscar compañía, la otra puede esperar una relación más tradicional, lo que puede generar malentendidos. Estos factores subrayan la importancia de reflexionar profundamente antes de tomar la decisión de volver a casarse. ¿Cómo tomar una decisión consciente? Si estás considerando encontrar una nueva pareja, el budismo ofrece enseñanzas que pueden ayudarte a tomar una decisión consciente y alineada con tus valores. 1. Cultiva la autoaceptación. Antes de buscar una relación, dedica tiempo a sanar y redescubrir quién eres. Una pareja no debe ser una solución, sino un complemento a tu vida. 2. Practica la atención plena. Reflexiona sobre tus intenciones y emociones. Pregúntate si estás buscando compañía por miedo a la soledad o porque realmente deseas compartir tu vida con alguien. 3. Establece expectativas claras. Habla abiertamente con la otra persona sobre tus valores, objetivos y necesidades para evitar malentendidos. 4. Confía en tu intuición. Si algo no se siente bien, no ignores esas señales. La intuición es una guía poderosa en nuestras decisiones. El maestro budista Thich Nhat Hanh decía: la comprensión es el fundamento del amor verdadero. Esta enseñanza nos recuerda que, para construir una relación sólida, debemos esforzarnos por comprender nuestras propias necesidades y las de nuestra pareja. El valor de la soledad bien llevada. Es importante recordar que estar solo no significa estar incompleto. De hecho, muchas personas descubren que la soledad puede ser una etapa profundamente enriquecedora. Dedicar tiempo a cultivar tus intereses, fortalecer tus amistades y explorar nuevas pasiones puede brindarte una satisfacción que no depende de nadie más. La señora Fong, después de su segundo matrimonio fallido, decidió enfocarse en sí misma. Se unió a grupos de danza y poesía, viajó sola y descubrió una pasión por la fotografía. Al reflexionar sobre su experiencia, comentó: aprendí que no necesito a otra persona para sentirme plena. Mi felicidad está en mis manos y ahora vivo cada día con gratitud y alegría. ¿Cuándo es el momento adecuado para una nueva relación? No existe una respuesta única para esta pregunta. Cada persona tiene su propio ritmo y necesidades. Sin embargo, aquí hay algunas señales de que podrías estar listo para una nueva relación. Te sientes en paz con tu pasado y has sanado las heridas emocionales. Estás abierto a aceptar a otra persona tal como es, sin expectativas irreales. Buscas una relación basada en el respeto mutuo, la comprensión y el apoyo, en lugar de una necesidad de llenar un vacío. Por otro lado, si sientes que todavía estás buscando validación o tratando de escapar de la soledad, puede ser útil dedicar más tiempo a trabajar en ti mismo antes de dar este paso. Reflexión de la tercera parte. El amor en la vejez es una oportunidad para redescubrir la conexión humana, pero también requiere sabiduría y autoconciencia. Al abordar esta decisión con cuidado, puedes construir una relación que enriquezca tu vida sin comprometer tu paz interior. Te invito a reflexionar. ¿Qué significa para ti encontrar el equilibrio entre la compañía y la autonomía? ¿Qué cualidades valoras más en una relación en esta etapa de la vida?
Comparte tus pensamientos en los comentarios y deja esta afirmación para inspirar a otros. Declaro con fe y gratitud que la salud, prosperidad y abundancia fluyen hacia mí y mis seres queridos. El universo recibe mis palabras y las transforma en realidad. En la próxima sección, exploraremos cómo cuidar de nuestra salud emocional y construir una vida plena y significativa después de enfrentar desafíos personales. Acompáñanos para seguir creciendo juntos. Cuidar de nuestra salud emocional y construir una vida plena. ¿Cómo podemos reconstruir nuestras vidas después de enfrentar la pérdida y los desafíos emocionales? La vida, en su complejidad, está llena de momentos de alegría y tristeza, conexiones profundas y despedidas inevitables. Tras enfrentar dificultades, especialmente la pérdida de un ser querido, el reto más grande es encontrar la fuerza para seguir adelante, cuidar de nuestra salud emocional y construir una vida que refleje propósito y significado. La importancia de la salud emocional. El budismo nos enseña que la mente es el origen de todas nuestras experiencias. Si nuestra mente está en paz, podremos enfrentar cualquier desafío con serenidad y claridad. Sin embargo, cuando estamos atrapados en el dolor, la tristeza o el resentimiento, nuestra percepción del mundo se distorsiona y nos volvemos incapaces de disfrutar del presente. Cuidar de nuestra salud emocional no es solo un acto de autocuidado, sino también una responsabilidad hacia quienes nos rodean. Una mente equilibrada nos permite ser una fuente de apoyo para nuestros amigos y familiares y nos prepara para enfrentar los altibajos de la vida con resiliencia. Esto no significa ignorar el dolor, sino aprender a procesarlo de una manera que nos permita crecer. Herramientas para sanar el corazón. Sanar emocionalmente no es un proceso lineal. Cada persona tiene su propio ritmo y no hay una fórmula única que funcione para todos. Sin embargo, hay prácticas que pueden ayudarnos a avanzar en este camino. 1. La meditación como ancla emocional. Dedica tiempo cada día para conectar contigo mismo a través de la meditación. Enfócate en tu respiración y en los pensamientos que surgen sin juzgarlos. Repite afirmaciones como o estoy en paz con el presente, o acepto mis emociones y permito que fluyan libremente. 2. Escribir para liberar el alma. La escritura es una herramienta poderosa para procesar emociones. Dedica unos minutos al día para escribir sobre tus sentimientos, tus recuerdos o tus esperanzas para el futuro. Este ejercicio no solo te ayudará a liberar el dolor, sino que también te permitirá identificar patrones y reflexionar sobre tu crecimiento. 3. Encuentra alegría en los pequeños momentos. A menudo, las cosas más simples tienen el mayor impacto en nuestro bienestar. Caminar al aire libre, disfrutar de una taza de té, escuchar música o pasar tiempo con una mascota pueden ser fuentes de alegría y consuelo. 4. Busca apoyo en la comunidad. Hablar con personas que han pasado por experiencias similares puede ser reconfortante. Unirse a grupos de apoyo o participar en actividades comunitarias te permitirá compartir tus emociones y sentirte comprendido. 5. Cultiva la gratitud diaria. Como enseñó el Buda, la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Agradece por los momentos buenos, por las personas que aún están en tu vida y por las oportunidades que cada día trae consigo. La soledad como espacio de crecimiento. La soledad no es algo que debamos temer. En el budismo se considera una oportunidad para explorar nuestro mundo interior y descubrir nuestra verdadera esencia. La sociedad moderna a menudo nos lleva a creer que estar solos es un signo de fracaso, pero esta idea está lejos de la realidad. Aprender a disfrutar de nuestra propia compañía puede ser una experiencia profundamente transformadora. Si te encuentras en un periodo de soledad,
Aquí hay algunas formas de aprovechar este tiempo para crecer. 1. Redescubre tus pasiones. ¿Qué actividades solías disfrutar cuando eras más joven? Dedica tiempo a redescubrir esos intereses y permite que llenen tus días de significado. 2. Aprende algo nuevo. Nunca es tarde para aprender. Desde un nuevo idioma hasta clases de pintura o cocina, cada aprendizaje es una oportunidad para expandir tu mundo. 3. Conecta con la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza tiene un efecto calmante en la mente y el cuerpo. Camina por un parque, planta un jardín o simplemente siéntate a observar el cielo. 4. Crea un espacio de calma en tu hogar. Transforma tu entorno en un refugio de paz. Incorpora elementos que te inspiren serenidad, como velas, plantas o música relajante. El maestro Zen Thich Nhat Hanh decía: la paz interior comienza en el momento en que decides no permitir que otra persona o circunstancia controle tus emociones. Esta enseñanza nos recuerda que somos responsables de nuestra felicidad y que la soledad puede ser un camino hacia la libertad emocional. Construir una vida llena de propósito. Reconstruir tu vida después de un desafío emocional no significa olvidar lo que has vivido, sino encontrar formas de integrar esas experiencias en un nuevo capítulo. Aquí hay algunos pasos para construir una vida plena y significativa. 1. Define tu propósito. Reflexiona sobre lo que te da alegría y sentido. ¿Es ayudar a otros? ¿Explorar tus pasiones creativas? ¿Conectar con tus seres queridos? 2. Establece metas realistas. No tienes que cambiar tu vida de la noche a la mañana. Establece pequeños objetivos que te acerquen a la vida que deseas. 3. Celebra tus logros. Reconoce y celebra cada paso que des en tu camino hacia la recuperación y el crecimiento. 4. Abraza la incertidumbre. La vida está llena de cambios y sorpresas. En lugar de resistirlos, acéptalos como oportunidades para aprender y evolucionar. El poder del presente. El budismo nos enseña que el presente es todo lo que tenemos. Al concentrarnos en el aquí y ahora, liberamos nuestra mente del peso del pasado y la ansiedad por el futuro. Practicar la atención plena no solo nos ayuda a encontrar paz, sino que también nos permite apreciar la belleza de cada momento. Un ejercicio sencillo para conectarte con el presente es la práctica de los 5 sentidos. Dedica unos minutos a identificar algo que puedas ver. Observa los detalles de tu entorno. Algo que puedas escuchar. Concéntrate en los sonidos, ya sea música o el canto de los pájaros. Algo que puedas tocar. Siente la textura de un objeto o la calidez de una manta. Algo que puedas oler. Disfruta del aroma de una flor, una vela o una comida. Algo que puedas saborear. Tómate el tiempo para saborear lentamente tu bebida o comida favorita. Este ejercicio no solo calma la mente, sino que también te ayuda a encontrar alegría en las cosas simples. Reflexión de la 4ª parte. La salud emocional es un pilar fundamental para vivir una vida plena y significativa. Al cuidar de nuestra mente, conectar con nuestras emociones y encontrar propósito en nuestras acciones, podemos transformar incluso los momentos más difíciles en oportunidades para crecer. Te invito a reflexionar. ¿Qué pasos puedes dar hoy para cuidar de tu salud emocional? ¿Qué actividades llenan tu vida de propósito y significado? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte esta afirmación. Declaro con fe y gratitud que la salud, prosperidad y abundancia fluyen hacia mí y mis seres queridos. El universo recibe mis palabras y las transforma en realidad. En la próxima sección, exploraremos cómo tomar decisiones sabias que nos permitan vivir con autenticidad, paz y gratitud en todas las etapas de nuestra vida. Sigue con nosotros para continuar este viaje de autodescubrimiento. Decisiones sabias para una vida
plena y gratificante. ¿Cómo podemos tomar decisiones que nos lleven a una vida más auténtica, serena y llena de propósito? La vida está compuesta por las elecciones que hacemos, y cada una de ellas define el camino que recorremos. En la vejez, estas decisiones se vuelven especialmente significativas, ya que no solo afectan nuestra calidad de vida, sino también cómo enfrentamos los cambios y desafíos que se presentan. La importancia de tomar decisiones conscientes. El budismo nos enseña que nuestras acciones y decisiones son una manifestación de nuestra mente. Al actuar de manera consciente, alineamos nuestras elecciones con nuestros valores más profundos y cultivamos una vida que refleja nuestra verdadera esencia. En este contexto, tomar decisiones sabias implica reflexionar profundamente sobre nuestras prioridades y evitar caer en patrones automáticos o impulsivos. En la vejez, las decisiones que tomamos están influenciadas por las experiencias acumuladas, los cambios en nuestras relaciones y el deseo de encontrar serenidad. Es esencial abordar estas decisiones con calma, gratitud y atención plena, considerando tanto nuestras necesidades actuales como las consecuencias a largo plazo. Evitar decisiones apresuradas y sus riesgos. Uno de los mayores desafíos en esta etapa es evitar tomar decisiones precipitadas, impulsadas por emociones intensas como la soledad, el miedo o la tristeza. Estas elecciones, aunque parecen ofrecer una solución inmediata, a menudo traen complicaciones adicionales que pueden afectar nuestra paz interior. Un ejemplo común es el apresurarse a buscar una nueva pareja tras la pérdida de un cónyuge. Aunque el deseo de compañía es natural, entrar en una relación sin una reflexión profunda puede llevar a conflictos y desilusiones. Como vimos en la historia de la señora Fong, su segundo matrimonio trajo más dificultades que alegría, lo que la llevó a valorar su independencia y a redescubrir su fuerza interior. En lugar de actuar por impulso, el budismo nos invita a practicar la paciencia y la introspección. Como decía el maestro Zen Shunryu Suzuki, no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros en el momento, pero al observar con calma, la respuesta siempre llega. ¿Cómo tomar decisiones alineadas con tus valores? Para tomar decisiones que enriquezcan tu vida y fortalezcan tu bienestar emocional, considera estos pasos. 1. Reflexiona sobre tus intenciones. Pregúntate por qué estás considerando una determinada elección. ¿Es una decisión basada en el amor propio y el crecimiento, o está influenciada por el miedo o la presión externa? Segunda, consulta a personas de confianza. Hablar con amigos, familiares o mentores puede ofrecerte perspectivas valiosas y ayudarte a evaluar tus opciones de manera objetiva. Tercero, visualiza el resultado. Imagina cómo será tu vida después de tomar esa decisión. ¿Te acerca a la vida que deseas o te aleja de tus valores? Cuarta, practica la atención plena. Dedica tiempo a meditar y conectar con tu sabiduría interior. La mente en calma es una guía poderosa para tomar decisiones conscientes. Sé amable contigo mismo. Acepta que no todas las decisiones serán perfectas y que cada paso, incluso los errores, forma parte de tu aprendizaje y crecimiento. Cuidar de tu bienestar integral. Tomar decisiones sabias también implica priorizar tu bienestar físico, emocional y espiritual. En esta etapa de la vida, cuidar de tu salud es fundamental para disfrutar plenamente de cada día. Aquí hay algunas áreas clave en las que puedes enfocar tu atención. 1. Salud física. Mantén una alimentación equilibrada. Haz ejercicio regularmente y duerme lo suficiente. Estas prácticas no solo fortalecen tu cuerpo, sino que también mejoran tu estado de ánimo y energía. 2. Salud emocional. Rodéate de personas positivas, participa en actividades que te inspiren y no dudes en buscar apoyo profesional si lo necesitas. Tercera, salud espiritual. Dedica tiempo a la meditación, la reflexión o cualquier práctica que te conecte con tu esencia y te brinde paz interior.
El maestro budista Thich Nhat Hanh decía: cuando cuidas tu cuerpo y tu mente, estás cuidando el mundo. Esta enseñanza nos recuerda que nuestro bienestar no solo nos beneficia a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Aceptar los cambios con gratitud. La vida está en constante movimiento y la vejez trae consigo transformaciones inevitables. Aceptar estos cambios con gratitud y apertura nos permite enfrentarlos con fortaleza y encontrar belleza incluso en lo inesperado. En lugar de resistirnos, podemos aprender a fluir con la vida y adaptarnos a sus ritmos. La gratitud es una herramienta poderosa en este proceso. Al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que hemos perdido, cultivamos una perspectiva positiva que nos ayuda a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Como enseñaba el Buda, la gratitud es el camino hacia la abundancia. Construir una vida rica en experiencias. La riqueza de la vida no se mide por lo que poseemos, sino por las experiencias significativas que acumulamos. En la vejez, cada día es una oportunidad para crear nuevos recuerdos, explorar intereses y conectar con los demás. Aquí hay algunas formas de enriquecer tu vida. 1. Explora nuevas pasiones. Inscríbete en clases de arte, música o cualquier actividad que despierte tu curiosidad. 2. Viaja y descubre. Si es posible, viaja a lugares que siempre hayas querido conocer. No tiene que ser lejos. Incluso un paseo por una ciudad cercana puede traer alegría. 3. Comparte tu sabiduría. Participa como voluntario, mentor o guía en tu comunidad. Compartir tus conocimientos y experiencias puede ser profundamente gratificante. 4. Conecta con la naturaleza. Dedica tiempo a disfrutar de la belleza del mundo natural, ya sea caminando por un parque, cuidando un jardín o simplemente observando el cielo. Reflexión final. Un camino de autenticidad. La autenticidad es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. Al tomar decisiones alineadas con tus valores, priorizar tu bienestar y aceptar los cambios con gratitud, construyes una vida que refleja quién eres realmente. Este camino no siempre será fácil, pero estará lleno de significado y propósito. Te invito a reflexionar. ¿Qué decisiones puedes tomar hoy para vivir una vida más auténtica y plena? ¿Cómo puedes alinear tus acciones con tus valores y prioridades? Comparte tus pensamientos en los comentarios y deja esta afirmación para inspirar a otros. Declaro con fe y gratitud que la salud, prosperidad y abundancia fluyen hacia mí y mis seres queridos. El universo recibe mis palabras y las transforma en realidad. Conclusión del video. Hemos llegado al final de este viaje de reflexión y aprendizaje. Gracias por acompañarnos en este espacio de sabiduría budista, donde las enseñanzas ancestrales iluminan nuestro camino hacia una vida plena y consciente. Te invitamos a dar like si este contenido resonó contigo, suscribirte para recibir más herramientas de crecimiento personal y espiritual, activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos, compartir este video con alguien que lo necesite, porque juntos construimos una comunidad más fuerte y sabia. Recuerda, la vida es un viaje lleno de oportunidades para aprender, crecer y florecer. Nos vemos en el próximo video.